La sección de hoy, vamos a hablar de series de televisión, entonces eso es lo que va a ser importante para el día de hoy, algo en lo que pues yo creo que ustedes saben muchísimo más que lo que yo sé, porque ustedes son hijos de las series y pertenecen a eso. Simplemente para arrancar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de series? Esto es la pregunta, pues ahí tenemos algunas me encantan, que están en pantalla. Mad Men para mí es una de mis preferidas. Pretty Little Liars también me gusta mucho. Breaking Bad me parece que es espectacular. The Walking Dead, pues es de culto, a mí no me gusta mucho este culto, para decir algunas de las que tenemos ahí. Cuando hablamos de series, ¿de qué estamos hablando? Pues básicamente de una filosofía y una manera de entender nuestra época, una manera de entendernos a nosotros mismos y de entender la sociedad en la que nos ubicamos. No hay que decirlo mucho, pero hay libros que estudian la filosofía de muchas series. Aquí tengo solamente tres: los de House, de Los Simpsons, de Perdidos Solos, pero también hay de Breaking Bad, hay también de Los Soprano, hay de Homeland, hay de Mad Men. O sea, la filosofía o la manera de pensar nuestro tiempo tiene que ver con la serie. La serie es como el lugar donde estamos pensando la sociedad actualmente y la época que estamos viviendo. O sea, desde ahí es que marcamos y miramos qué es lo que está pasando con la sociedad que nos corresponde. Citando, buscando gente de citas, Lipovetsky, un estudioso de la cultura, del espectáculo, las culturas que nos habitan como sociedad, y en compañía de ese Roy publicó un libro, y en ese libro él decía que las series en el fondo eran cine, que son cine y es más que cine, porque de alguna forma tienen la supremacía estilística del cine, o sea, el estilo, la fotografía, la manera de narrar, de hacer la estética, tiene el espíritu del cine. O sea, ¿qué es lo que recupera del cine? El espíritu del cine, que es un gran espectáculo, la puesta en imagen, el Star System, y que eso mismo es lo que está pasando en la serie. O sea, que el Star System ahora se mueve del cine de Hollywood se mueve al espectáculo de las series, y que ahí es donde se construye y arma mucho mejor la sociedad. Pero hay otros, como el crítico de cine de Taller de Cinema, Aurélien Le Guinicel, que dice: no es un cambio de paradigma, es únicamente una hiperbolización infinita de lo mismo. O sea, que no es que cambió nada, sino que es más de lo mismo y que desde ahí se construye para eso. Entonces, que en el fondo el que le gusta las series es también un cinéfilo, y que las series no han matado el cine para nada, sino que simplemente son cine, y que eso es lo mejor. Entonces, esta es una forma de entenderlas, y por eso se sabe que es una gran virtud de la serie, haber como recogido todo eso del lenguaje cinematográfico, y realmente la estética, la cámara, la actuación y muchas cosas tienen que ver con el cine, porque papá cine es fundamental. Pero hay otra gente que piensa distinto. Entonces, por ejemplo, eh, Fuguet dice una cosa: Albert Fuguet, que es crítico de cine y además de crítico de cine, director de cine en Chile, dice pues que las series de televisión son la mejor droga del mundo. O sea, que no es una cosa normal o que pasa, sino que es de alguna manera una nueva forma de hacer televisión e imágenes que no habíamos experimentado nunca. Y se acuerdan, pronto ustedes no, porque son muy jóvenes, pero es el gen HBO, que HBO fue como el que vino primero con las series y siempre tuvo un eslogan que es: no es cine, no es televisión, es HBO. Y eso creó toda una marca. Después HBO tristemente se durmió y el negocio lo desarrolla directamente Netflix, y entonces apenas ahora HBO vuelve con HBO Max a encontrarle sentido a lo que queremos hacer. Entonces, Fouquet lo que dice es que las series son una forma de vida, y esto es una forma distinta de pensarlo. No es una narrativa, no es una manera de hacer cine, es una forma de vida, porque es una forma como nosotros nos enfrentamos a eso, habitamos las series,
las vemos en maratón, hablamos de eso, es distinto, no vamos al teatro, está en la televisión, está en el celular, está en el computador y marcan ese tipo de cosas. Y me gusta mucho la frase de Fouquet cuando dice, no, lo que pasa es que las series son la mejor droga del mundo. Y claro, esta frase la dijo hace mucho tiempo, al comienzo 2010 o algo así. Entonces, obviamente que ha evolucionado, pero realmente hoy en día somos casi que adictos a esa droga llamada series de televisión. Y hay otros que era el mismo crítico que mencioné anteriormente, francés, decía que era cine, 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 que los seriéfilos eran cinéfilos. Pues ese mismo sujeto dice que las series son un formato mejor adaptado a las nuevas generaciones, a los deseos de originalidad del espectador. O sea, que dice que esto pertenece a los modos en que el espectador construye el mundo, pero que además tiene que ver con televisión, o sea, que es un formato, no es, las series son un formato y no son el lenguaje cinematográfico solamente, sino que es un formato, y ese formato es el que permite que sea mucho más cercano al espectador contemporáneo y que pueda hacerse distinto. Pero por otro lado, hay otra gente que dice es arte, y esta frase me parece alucinante, como la dice el mismo Lejenicel, que dice, ¿qué es los? Sino un viaje exponencial y radical al corazón de la clásica identificación del personaje, los flashbacks de cada uno de ellos, la épica narrativa llevada a su apogeo y el suspenso o la sorpresa cinematográfica multiplicada al infinito. El famoso flash forward del final de la tercera temporada. Una fusión de Rocco y sus hermanos, el sexto sentido y Matrix multiplicado por 10. Entonces lo que también ya se va para el otro lado. Antes decía que era cine, 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 y ahora dice que esto es mejor que Matrix por 10 veces, mejor que sexto sentido, mejor que Rocco y sus hermanos. Entonces, digamos, no nos ponemos de acuerdo en cómo la definimos, pero para mí ahí la clave es lo que dice arriba y lo que me encanta, y es que de alguna manera trabaja, al ser series, mucho con los personajes. Es una narrativa mucho más de personajes. Y en ese caso, Los es un buen ejemplo, porque es una serie muy de culto, es una serie que generó otras trabajos transmedia. Hubo gente que se inventó historias de los personajes, hubo gente que se inventó formas de historias paralelas, que continuó las biografías anteriores a los personajes y que funciona para ahí. Entonces, una forma de arte. Entonces, cine, arte, televisión para eso. En una lista muy rápida, no quiere decir, pues estas son algunas de las series que todos los críticos consideren que son fundamentales para entender este negocio de las series. Twin Peaks fue la primera, la de 1991, que creó, pero era con otro sistema, pero que era con David Lynch y era absolutamente fascinante. Yo la vi en Estados Unidos y era una serie que te buscaba narrar de otra forma. Sí, era como cine, pero era otro tipo de narración, otro tipo de manera de contar y de funcionar. Entonces Twin Peaks fue absolutamente para su tiempo sensacional. Luego vino al final del siglo XX, en 1999, Los Soprano, que pues es una historia que todos los críticos deciden que es bastante interesante, sobre todo por las actuaciones, por este mafioso Tony Soprano de New Jersey, que va al psiquiatra y trata de arrepentirse, pero sigue en los malos pasos. Es una serie típica de mafia que funciona para eso. Luego viene The Wire, y a mí se me parece absolutamente fascinante, porque The Wire lo que tiene ya de bueno es que cada temporada es un poco distinta, pero narra el problema de la política contemporánea. O sea, ya se mete con cómo se construye el malo, el pobre, el perverso, el delincuente, el drogadicto, y cómo esos juegos políticos son los que deciden todos. A mí The Wire me parece que es absolutamente poderosa, que la podemos ver hoy y la vemos como una manera de pensar y reflexionar la sociedad. Los fue de culto, como ya dijimos. Hay un libro del joven Carlos Escolari y Alejandro Pichitele que llama Lostología, y Los fue como un fenómeno en su momento que puso a todo el mundo a hablar de eso, y hubo estudios paralelos a lo que significaba. La filosofía de Los se preguntaba a cada personaje qué pasaba y cómo se hacía para eso.
Mad Men a mí me encanta, me parece esta gran serie y tiene pues la característica de que cuenta esa historia de la invención del humo publicitario, cómo la publicidad vende humo y cómo se fue construyendo, pero también es un retrato de época, de cómo fue cambiando la mujer se fue vinculando al trabajo, cómo era un tiempo en el que antes éramos súper puritanos y ahora súper pecaminosos, fumábamos, bebíamos, nos emborrachábamos, éramos machistas, sexistas, y cómo fuimos mejorando, tal vez como sociedad nos vamos controlando más, pero cómo fue evolucionando. Breaking Bad por todos considerada como lo mejor de lo mejor de lo mejor, con una gran actuación del personaje Walter White, que es la construcción de un personaje poco a poco, con una cinematografía bastante buena, bastante lentitud, y Game of Thrones, fue como el último gran fenómeno que concitó mundialmente el diálogo y que es una serie mucho más de series, de sagas, que de cualquier otra cosa. Pero hay muchísimas más. A mí, por ejemplo, la que más me gusta de todas es Black Mirror. Black Mirror me parece que es pequeña, pero es absolutamente fascinante. Me gusta mucho True Detective, sobre todo las primeras temporadas. O sea, yo soy de primeras temporadas. Sense8 me parece bien. Peaky Blinders, la primera temporada es espectacular. Jessica Jones me parece una heroína fascinante por lo equivocada. De Peaky Blinders, por ejemplo, es muy interesante la música. De Sense8 hoy la edición. Godless me parece espectacular porque es visualmente poderosa. Algo que creer en español, en NYPD Blue, que es interesante, La Casa de las Flores, West Wing, Wix, hay muchísimo. Es que se puede buscar por toda parte y encontraremos muchísimas series con las cuales podemos identificar. Pero, ¿en qué consiste? Y esto es lo importante. Por un lado, una de las características número uno de las series es que es una experiencia de cultura pop mundializada. ¿Qué significa eso? Es el producto culture por excelencia. Las series son como el marco teórico de esta época. Es la experiencia en la cual nos encontramos y nos hacemos diversos y casi que tiene un resto de citacionismo pop. Se citan, Los Simpsons es un ejemplo maravilloso, va citando películas, noticieros, eventos, personajes, canciones, videojuegos, se va citando todo lo que constituye la cultura actual. Entonces hoy la experiencia de las series es eso que nos permite encontrarnos en el mundo mundial con una cultura común, es la cultura de la culture, donde el citacionismo, donde los referentes son entendibles. Muchas cosas no las entendemos y por eso las series son para un público globalizado, porque hay muchas referencias que de otra manera no entenderían. Segundo, pues son hechas en Estados Unidos. Yo creo que eso es una claridad de las series, es el gran fenómeno de Estados Unidos. Obviamente que hay ingleses divinas, a mí me encanta Peaky Blinders y me encanta Black Mirror, que en la primera temporada fueron inglesas, las noruegas son espectaculares, las europeas, pero generalmente el fenómeno es Made in USA y tiene como característica los referentes de Estados Unidos para mirar. Yo puedo afirmar que por ahí pasa la opinión pública de Estados Unidos, o sea que cuando vemos a Walter White, vemos al norteamericano ofendido por lo que le está sucediendo en su territorio. Cuando vemos a Cars, vemos también una manera de pensar la sociedad. Cuando vemos The Wire, una manera de pensar la sociedad norteamericana. Cuando vemos Homeland, vemos una manera en que se concibe el mundo y la acción con Afganistán. Entonces es como la manera de opinión pública y tiene un uso intensivo del inglés. O sea, y esto es muy importante. Solamente en España cambian eso, pero se llama Friends, no se llama colegas o hermanos, se llama Six Feet Under, que es buenísima, y no se llama 6 metros debajo de, se llaman los nombres original y hay mucho uso del inglés como una experiencia de lenguaje propio de la serie. A nivel de mercado es fascinante porque como mercado se inventa una audiencia, o sea, es una audiencia que no existía. Antes existía la televisión y el cine, y no existía esta cosa de las series de televisión. Entonces creó un mercado propio y es un espectador globalizado que está dispuesto a pagar por ver series de televisión. O sea, se inventa un negocio extra que no existía y es que por primera vez ya estamos dispuestos a pagar y pagamos felizmente. Hoy ya pagamos por Netflix, pagamos por Amazon, por Hulu, por Disney Plus. O sea, crea un nuevo público y un espectador y eso a nivel de mercado es fascinante y funciona maravillosamente. En términos de ritual, pues es una experiencia a domicilio, no es como el cine que se va al teatro, no es como la televisión que te llega solamente en ciertos horarios, una experiencia que cada cual
vive como cree que debe vivirla en su ritual de sociedad. Es mundializada, es de cultura mundial diferente a la televisión, que es de cultura localizada. Una telenovela es cultura localizada, o un reality es cultura localizada, es eso lo que funciona. En cambio, las series son cultura globalizada y en esa medida son diferentes, porque casi que tenemos referente mundo para poderlos encontrar. Tiene que ver con la cultura ya de Internet, aparece fundamentalmente sin Internet casi no hay series, o sea que depende ya de un dispositivo totalmente distinto a la televisión y al cine. Y de alguna manera, digamos que, como lo decía Barico, lo que ustedes ya conocen, es un distrito de serie en serie, o sea, no es que gocemos solamente una serie, sino gozamos del pasar de una serie a otra y casi que vamos construyendo un tejido de series y unos caminos en los cuales nos vamos encontrando. O sea, lo importante no es una obra, sino es cómo navegamos por diferentes series en un goce absolutamente maravilloso. Por eso nos preguntamos, ¿qué serie estás viendo? ¿Cuál es la próxima serie que vamos a ver? Y creo que ahí es donde hemos encontrado que es la delicia de ver series. O sea, es como una adicción, pero además de adicción también es como una manera de encuentro, una manera de tener los referentes de nuestro tiempo. Entonces cada cual va brincando de una serie a otra. La audiencia en este caso también es súper fascinante porque es una audiencia activista, o sea, no es una audiencia pasiva como la televisión clásica que te queda dormida, ¿no? Aquí el televidente tiene que comprometerse, buscar el capítulo, verlo, eh, armamos conversa de por dónde va a ir la situación, miramos qué pasa en ese tipo de programas, entonces creamos fascinación por un tipo de series, Stranger Things, una cosa por el estilo. Entonces somos mucho más activistas. En la televisión clásica éramos mucho más pasivos. E inclusive en el cine éramos más pasivos. En esto nos toca ser un poco activistas de nuestros consumos y de nuestra forma de ser. Lo otro que es fundamental es que pues que las series son hoy el capital cultural, o sea, no sabemos de películas, tanto ni sabemos de literatura ni de arte, pero sí sabemos de series, el capital cultural de diálogo, o sea, cuando uno le pregunta a los estudiantes, a los jóvenes, es cuál es su capital cultural, te comienzan a hablar de una cantidad de series que han visto y que son maravillosas y que le recomiendan a uno ver. La última que me recomendaron se llama Primal o Primal y es buenísima. Entonces uno va viendo lo que le recomiendan los estudiantes, los jóvenes, porque es un capital cultural. Saben mucho de eso, saben leerla, saben gozarla, saben producirla, saben hacerlas posible para eso. En el tema que nos interesa aquí, fundamentalmente, que es el de las narración, hay algunas características específicas de las series. Es un formato nuevo, es una nueva forma de dicho en concreto, como dijimos al comienzo, de pop art televisivo. Es una cosa absolutamente fascinante porque se inventa todo, se inventa la audiencia, se inventa las formas de narrar, usa el cine, usa la televisión, usa de todo lado, pero para crear un nuevo producto, tanto que se dice que el siglo XXI por ahora es el siglo donde la obra maestra, la obra principal de referencia son las series. Entonces hay una narración que tiene que ser siempre buscando el pop, o sea, es como muy culture, y ahí se busca algún arte, pero no se pretende la profundidad cinematográfica que, por ejemplo, tiene el cine, ni tampoco se busca la densidad narrativa que tiene la literatura. Entonces es distinto para eso. Segundo, pues es un rato experimental. Se busca cambiar las formas de contar. ¿Y por qué? Porque es que las series, como en el cine, ahí sí hay un pacto en el que yo como televidente me puedo comprometer con un tipo diferente de maneras de contar. Y entonces, por ejemplo, eso fue lo importante de Twin Peaks. The Wire, cada estación o cada temporada cambia de personajes. True Detective, por ejemplo, también cambiaba de quién era el protagonista y cómo pasaba por eso. Experimental, lo de Homeland o lo de Lost era interesante también porque se hace un experimento narrativo absolutamente fundamental. Pero no solamente se experimenta el relato, sino que se ensaya a pensar. Y esto es importante. Las series de televisión hoy en día las encontramos bastante vinculadas a, a cómo pensar la democracia, cómo pensar la subjetividad, la sexualidad, cómo pensar el medio ambiente, cómo pensar el futuro, esta distopía que habitamos. Entonces es una forma de pensar, por eso a la cantidad de libros que hay de filosofía sobre eso, porque es como el referente donde estamos dejando claro qué somos y a dónde vamos y cómo, qué sentido le estamos dando a la sociedad. Lo otro, que ya es mucho más pragmático, es que una narrativa transversal, llaman ellos los expertos.
transversal, o sea, que juega en muchos campos. La palabra remix, pero remixea géneros y formatos, o sea, puede jugar a La Casa de las Flores, es telenovela, pero también es comedia, pero también es morbosita, entonces géneros y formatos, tiene tonos distintos, menos, claro, las series gringas en general son policías y ladrones, pero los tonos son bastante experimentales y dicho por un teórico, es como un remix de referencia que puede usar a Julio Verne, como a Stephen King, como a la Biblia, como a la Odisea, como los videojuegos, como las músicas, como los tiempos contemporáneos. Entonces, es un remix de referencias, es como la síntesis de la cultura que estamos habitando para eso, para el momento actual, es el lugar en que se encuentra como todo lo que estamos pensando como sociedad y todas las formas que tenemos de narrar para poder encontrar otra forma de estar. A nivel de narración, pues obviamente aquí es donde es más televisivo, porque es apertura guionística, temporal, a nuevas formas de contar. O sea, lo que más tiene de televisión es que las series son obra abierta, o sea, no se cierran. Y eso es propio de la televisión, no del cine. El cine casi cierra todos los relatos aquí. Estilísticamente, guionísticamente, es de personajes y de apertura infinita, que nunca termina y que no hace parte ni pertenece al cine ni a la televisión, ni al cine ni al video. Y como decía Barico, importan los inicios, no los finales. Por eso es tan importante la primera temporada, el primer capítulo, y eso es lo que importa. Entonces mucha gente dice, pero me perdí. Sí, claro, si uno no ve el primer capítulo, la primera temporada, que es donde tiene sentido. Entonces yo, por ejemplo, soy fanático de la primera temporada y por eso casi nunca veo temporadas 2 y 3 y 4, porque falta de tiempo, obviamente, pero también porque me encantan los comienzos y luego me comienzo a aburrir. Narrativamente, también hay una cosa de mezcla, decía un filósofo sobre las series, que son versiones sin jerarquía, o sea, que así como vemos, o sea, si comenzamos a ver las que están aquí, Casa de Papel, que no me gusta para nada, que es unos malos policías, unos malos ladrones y unos malos policías, pues también La Chica del Cable, que es mejor para eso, pero está Breaking Bad, y cada uno es como una versión distinta, donde vamos encontrándonos. Narcos a mí no me gusta, pero Escobar, el patrón del mal, sí me gusta. Entonces comenzamos a construir una interpretación y una manera de ser que tiene muchas posibilidades para hacer eso. Claro, al tener tantos capítulos puede haber muchas versiones, puede tener muchas maneras de hacer. Pero a mí me parece que una de las claves es esta y es el desarticulación del montaje entre episodios. Y esto, por ejemplo, voy a recordar una que se llama Mente Criminal, creo que es Mente Criminal, Mindhunter o Mindhunter. Mindhunter, el personaje es maravilloso, pero tiene una amiga, o que es su novia, que es la que lo orienta, que es una socióloga, y termina un capítulo y el siguiente capítulo comienza en otra parte y la socióloga desaparece y vuelve a aparecer 20 capítulos después. O sea que de alguna forma eso que nos han dicho que tocaba seguir donde termina y continuar. No, pues cada capítulo puede arrancar donde quiera, la continuidad no puede estar o puede estar, o sea, se va perdiendo totalmente la conexión entre una cosa y la otra y eso hace que sea absolutamente, por un lado fascinante, pero por otro lado hay veces molesto porque dice, pero ¿qué pasó con ese personaje? ¿Qué pasó con esa línea de trabajo? No importa, porque la desarticulación es una característica de la culture, pero también es una característica de la serie de televisión. Y por otro lado, la narración también se expande. O sea, obviamente, Lost fue como la primera que logró hacer eso maravillosamente. Game of Thrones lo hizo profundamente, de cómo lo que arranca en un sitio se va moviendo para otros sitios y cómo la transmedia entra fundamentalmente a funcionar, como el video en las redes digitales va entrando a ser una cosa de conexión con con las otras maneras de narrar. Entonces la transmedia aparece a eso y es como una experiencia de secuencia donde hay cosas que se gozan en el video, se anuncian en el video, se tienen en el video y hay otras cosas que se tienen en otra parte que es las propias de la serie, las propias de las promociones que hacen, de los trailers, la propia que usan para promocionar a través de la transmedia. Al comienzo la transmedia era muy autónoma de las audiencias, ahora la transmedia es muy autónoma de que ya las productoras diseñan todo que va a llegar, cómo se anuncia en Instagram, cómo se usa el Twitter y cómo se usan todo el tipo de elementos para generar esa experiencia distinta de secuencia. En general se podría hablar Black Mirror, que es la que más me encanta, de una televisión postmoderna,
donde de alguna manera todo es parodia, todo es humor, todo es reflexión, todo es citacionismo, donde de alguna forma no todo es equivalente, o sea, equivalen las referencias literarias con las culinarias, con las informativas, con las de televisión, con las de medios, con las de política, es todo en igualdad de condiciones para contar que no pertenecen a una sola. Estos son los importantes, estos no son importantes, sino que hay un citacionismo absolutamente poderoso y hay un altísimo juego de la ironía como tono fundamental de esta época. Por otro lado, decían unos críticos que son nihilistas, porque las series son críticas de todo, critican todo, y en ese sentido como que no hay nada que gusta, no hay nada que quede. Ahora, por ejemplo, están las series de matching, está The One, o está Soul Maze, o está series del capítulo 4, la temporada 4 de Black Mirror, donde se reflexiona sobre cómo es conseguir pareja, o está las partes de pensar en la vida artificial que viene después. Entonces, todo el tiempo son series que intentan ser como agudas, irónicas, chistosas, subversivas, sorprendentes, pero es como un nihilismo de crítica total que a la final pareciera muy conservador, porque pareciera que te critica todo, pero al final el sistema sigue siendo el mismo, funcionando exactamente de la misma manera que eso. O sea, como que el capitalismo no se cuestiona, sino que cuestionan pequeños fragmentos que hacen parte de eso. Una cosa maravillosa de las series es que sí trabajamos con personajes oscuros. Eso se ha vuelto absolutamente claro. Fran Underwood en House of Cards, que es un personaje re oscuro. Jessica Jones es una heroína que es fascinante porque todo lo hace mal, se equivoca y tiene estos sentimientos de culpa por ser buena, por solucionar, usar sus superpoderes. 13 Reasons Why fue absolutamente fascinante por lo simple y por las cosas que miraba. Entonces, los machos son seductores, pero ambiguos. O sea, si uno ve, por ejemplo, el caso de Walter White, pues es un personaje problemático. El de Mad Men Draper es absolutamente una farsa, un fraude, un tipo oscuro, pero es seductor. Entonces, de alguna forma, los machos, al ser oscuros, seducen. Pero, en cambio, si son las mujeres sí meten miedo. Ahí sigue habiendo un machismo en la serie. Porque la señora de Underwood mete mucho miedo, la gente de Orange is the New Black, lo mismo, la chica de Homeland mete mucho miedo. Entonces, ahí hay una cosa como que si tú eres oscuro y problemático siendo hombre, es atractivo, pero si eres oscuro y problemático siendo mujer, no es tan interesante, y ahí vemos que se repiten ideas del machismo que nos habitan en todos los temas. El otro elemento que casi que es comprobable solamente por ver es que los cigarrillos tienen prohibido hacer publicidad en toda parte, en todo lugar, pero en las series no. Todos los personajes de las series importantes fuman, o sea, es como que es el lugar común donde todos se encuentran, el fumar. Entonces, obviamente, Mad Men está clarísimo que ahí está pagado por los cigarrillos, pero si uno comienza a ver, darse cuenta, Jessica Jones fuma, la Chicarri de Homeland fuma, los señores Underwood fuman cuando hacen una fechoría, o sea, todo el mundo fuma, y hay una cosa que creo que es fundamental. Por último, pues yo creo que pues estamos hablando de un fenómeno que todos admiramos y que creemos que es revolucionario, pero que en el fondo es conservador, como dice el filósofo James Wallace. Dice, al igual que en el capitalismo, toda oposición queda asimilada, toda crítica cooptada, todo termina igual. Y eso es interesante porque de alguna forma hay mucho discurso posapocalíptico, distópico, pero en el fondo estamos felices y las series son el mejor negocio del nuevo capitalismo que nos habita. Y ahora una de las cosas interesantes que creo que con Netflix queda claro es que el efecto Netflix es que hay nuevas formas de clasificar, organizar y enunciar de lo audiovisual. Ya no se anuncia por género suspenso, ni melodrama, ni ciencia ficción, ni nada por el estilo. Eso ya desaparece, no se pone. Tú pones y buscas a Tarantino y te salen películas en las que él sale, de la que él habla, de la que se refiere a alguien o de un actor. Nunca terminan por llegar a eso, sino que se crea una nueva forma de organizar el mundo. ¿Y cómo es esa nueva forma? Por tendencia, o sea, es lo más visto, lo más sexy, lo más provocador,
porque tú has visto esto, te recomendamos esto otro, tu historia es la que importa, y no importan los géneros, no importa absolutamente nada, importa esta nueva clasificación que es totalmente diferente, que es como entrar a mirar el elemento. Ahí, por ejemplo, en estas 6 series populares en España, que si las ponemos en América Latina, entre las 10 series está Betty la Fea, está La Reina del Flow, está Escobar el Patrón del Mal. Entonces se da cuenta uno que pues es otra manera de clasificar en las que no pasa para ningún lado. En concreción, yo creo que hay que comenzar a asumir que las series son un estilo de vida, absolutamente. Es un estilo de vida que nos marca, o sea, yo desde que comencé a ver series, pues como que hace parte del hábito cultural contemporáneo y es donde uno se encuentra con otros a hablar en las comidas, en la sociedad, y es una nueva experiencia cultural. Entonces, en ese sentido, es algo novedoso para el siglo XXI. Se dice que ya estamos saliendo de la época de la tele, de la época del podcast, pero marca nuestra experiencia cultural, nuestro estilo de vida de hoy. No podemos ser sin eso, no podemos hablar sin eso. Son nuestros referentes, son nuestros estilos donde nos encontramos. Y obviamente, hoy lo culture, ser cool, es saber de series. Eso es lo que va a marcar realmente lo que nosotros somos. O sea, nosotros a partir de eso es que podemos llegar a decir, yo soy muy cool porque veo series. Mi mamá no es cool porque ve telenovelas. Mi papá no es cool porque ve noticieros. En cambio, ver series sí te marca para eso. Y nos hace sentir, además de cool, contraculturales. O sea, que estamos desde ahí resistiendo a la televisión nacional, que es muy mala, resistiendo a los libros, resistiendo a este tipo de cosas. Y es simplemente, como ya lo dije en la primera sesión, que lo contracultural se vende como revolucionario cuando es bastante conservador, porque es el capitalismo actuando como estaríamos ahí. Nos convierten en zombies de nuestros consumos. Y hay un bonus track que quería mostrarles rápidamente, que no me demoro. Hay cosas en las que se parecen la serie y la televisión, por ejemplo, se parecen en que son las audiencias las que hacen el sentido. Tienes rating, no tienes clic, o tienes vistas, no funciona. Segundo, que se ven en la casa, le llegan al espectador, tanto series como televisión, llegan al celular, el computador, en la casa. Tercero, que son estéticas la repetición, o sea, una serie son 70 capítulos, o sea, hay mucha repetición y mucha construcción, no es que cada capítulo es absolutamente impresionante, sino que hace parte de la televisión clásica, de la repetición, en este caso una repetición con otros efectos, que es serial y abierta, y eso también es claro, que la serie y la televisión eh, trabajan sobre eso, y aunque son políticamente ambivalentes, las dos, todo bien, o sea, no hay ningún problema, el mundo no se cuestiona, no se puede hacer nada. Y por último, es un fenómeno totalmente industrial. En eso se parecen las series y la televisión, y no hay nada que hacerle para ese tipo de cosas. ¿Dónde se diferencian? Por ejemplo, se diferencian en que mientras la televisión es para relajarse en la hogar, las series, en cambio, son para el individuo mundializado, no es para el hogar. El eje es el individuo, el yo. Yo y mi serie, no el hogar. Mientras la televisión se ve distraído, o sea, uno puede comer, chatear, hablar por teléfono. En las series hay que ver concentrado, o sea, uno no puede, si se pierde de mirarla, pues si le conversan a uno pierde el hilo y entonces te implica otro tipo de ver. En la televisión normalmente son muy, ¿cómo llamarlas? Muy de tratamiento de un solo tema, es como poca línea de narrativas, como poca densidad de pensamiento, mientras que las series sí tienen una diversidad de temáticas y una diversidad poderosa de temas para abordar para eso. La moral de la televisión es premoderna, es obviamente la familia, la religión, lo tradicional, diente por diente, beso por beso, todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna forma es una moral premoderna en el sentido de que se basa en los valores clásicos antes de la modernidad. En cambio, la moral de las series es posmoderna, ni siquiera moderna, es irónica, es absurda, es mordaz, pero tranquila. O sea, no, somos irónicos, pero sin cambiar el mundo. Y la moral de la televisión es masiva, mientras la moral de las series es de gueto. O sea, masiva quiere decir que es el rating, la familia entera, la cantidad de gente que ve la telenovela o el reality, mientras que
la moral de la serie va por gueto. Por ejemplo, a mí no me gusta The Walking Dead porque no me gustan los zombies, pero no me gustan por las de pornográfica, ese tipo de soft porno me parece fatal. Entonces, ¿cómo se crea una moral por gustos? Los que les gusta Sense8 son unos, y a otros que les fascina Peaky Blinders, o sea, que se crea una moral de gueto para eso. Por último, entonces, ¿dónde está la gran diferencia? Pues que de alguna forma la televisión es la cultura popular localizada, mientras que las series son la cultura popular mundializada. Entonces, tenemos de referente eso, que mientras la televisión busca la conformidad estética, no quiere provocar ningún problema de consumo ni de mirar otro tipo de estética, las series son de experimentación, y que mientras la televisión es de articulación narrativa, o sea, es muy organizadita, las series van a buscar la desarticulación en todos los campos. Por lo tanto, ahí el tastemaker, el crítico cultural, desarrolla un concepto distinto. Frente a la televisión, pues hay una crítica intelectual donde se dice que es una basura cultural, el cine la critica, todo el mundo critica, no hay nada más lugar común que criticar la televisión porque es basura cultural. Jesús Martín Barbero hablaba de cómo la televisión estaba en el ojo del huracán, el mal ojo de los intelectuales. En cambio, las series son celebradas por el intelectual, por el artista, por el cine, por los creadores, por los culturosos. Entonces hay como una entrada distinta. Si es televisión es una porquería, si es una serie es una maravilla. Entonces hay dos morales distintas en el prescribir qué es lo que pasa ahí. Para la próxima capítulo vamos a los videojuegos. Muchas gracias y espero que haya sido interesante estas reflexiones sobre la serie.